¿Se ve la presentación? Se ve bien, falta Sí, que apretes presentación. Ahora estamos. ¿Ahí? Todavía falta un poquito, se, parece. se ve un poco Se demora chico, un poco. no se ve Ahora sí, toda pantalla. Ahí grande. ahora sí. Bueno, muy buenas tardes, colegas. Muchas gracias por su asistencia. Para nosotros, y me voy a tomar un poco unas palabras, para nosotros como miembros de este Comité de Bienestar Animal y especialmente los de crianza, es una gran satisfacción tener esta cantidad de asistentes, porque corona un poco el esfuerzo y la dedicación que le hemos entregado a este trabajo que nos ha quitado bastante. Hemos invertido, como dice el presidente del consorcio, ¿cierto? Hemos invertido bastantes horas en entregar una herramienta que tiene como objetivo mejorar los sistemas de crianza, ya sea de terneros o terneras. Y en ese sentido, todos tenemos claro que para las curvas, aquellas terneras, la literatura nos ha indicado claramente los pesos a determinada edad que deberían tener estas hembras para cumplir su eficiencia productiva y económica. Y eso significa, nos coloca muy preciso los pesos que deberían tener las terneras a determinada edad para cumplir esta meta de parir a los 24 meses. Pero también, para el caso de los machos, existe información que nos indica claramente cuáles son los pasos intermedios que deberíamos tener para cumplir ciclos productivos de 20 a 18 meses. Nosotros en este protocolo nos vamos a abocar exclusivamente en los primeros 6-7 meses, en donde, tanto para la gráfica como de la vaquilla de reposición, como para los machos de lechería, nos indica justo y preciso tal peso a tal edad. Entonces el desafío es cómo logramos eso bajo nuestro sistema de crianza. Y el protocolo de bienestar animal viene a llegar un poco parte de esa información, en donde se hace una primera evaluación en que se aclara precisamente cómo estoy, pero a la vez en esa evaluación me está indicando cuáles deberían ser la condición que debería tener mi crianza para poder lograr estas metas productivas. En el caso de leche, sin duda que tiene un impacto importante la crianza. ¿Por qué? Porque existe una serie de información como la que les indico en la pantalla, en donde se dice claramente que cuando yo tengo una ganancia de peso al destete importante sobre los 600-700 gramos diarios, yo tengo un impacto en la lactancia, la primera lactancia de esta vaquilla. Y esa es la primera justificación por la cual yo debería realizar bien el trabajo de crianza de estas terneras. Como bien decía el presidente, ¿cierto? La crianza de las terneras no es un gasto, no es un costo, es una inversión para algo que me va a dar los frutos el día de mañana y con creces, es decir, su producción de leche en forma mucho más eficiente. Desde ese punto de vista, entonces, el protocolo aborda aspectos de alimentación, de sanidad, pero también de infraestructura, que es relevante porque es la que genera el ambiente para que el animal sea eficiente en la conversión de alimento y lo pase, y no lo utilice todo en mantención, sino que también lo utilice en ganancias de peso. Y con eso lograr la meta que se nos indica aquí por los distintos autores, de obtener buenas ganancias de peso para poder postular o generar un material, un animal, que nos permita dar una buena producción de leche en su primera lactancia. Y partimos por el calostro. Hemos leído y hemos escuchado muchas veces el tema del calostro, que es importante, sí. Pero aquí existe una cuantificación real de lo que significa un consumo de calostro de 2 o 4 litros. ¿Cuál es el impacto que tiene desde el punto de vista económico o productivo en primera instancia? Y eso yo lo he llevado y lo he traducido en producción de leche. Por ejemplo, la ganancia de peso aumenta en un 28%, consumir 4 versus 2 litros. Esa ganancia de peso, 900 gramos, si yo le aplico la tabla que les mostraba anteriormente, me indica que la vaca o esta vaquilla en su primera lactancia me puede generar 600 litros más de leche. 600, que traducido hoy día al precio de la leche, son 186.000 pesos más. También tengo una tasa de descarte menor, de 24 disminuyo a 12.
Y eso es súper relevante dentro del sistema productivo lechero, porque hay un costo implícito ahí oculto. Lo más importante y que refuerza la idea que estamos conversando es que existe un aumento de la producción de leche en un 9%, que se traduce el equivalente a 400.000 pesos hoy día equivalente al precio de leche nuestro. Y también la prevalencia de los terneros enfermos baja de un 21 a un 16. Muchas veces no cuantificamos efectivamente el impacto que trae esta disminución en términos de prevalencia de enfermedades de terneros enfermos. Por lo tanto, ya aparte, si yo hago un adecuado manejo del calostro que está asociado a una condición actual y futura de adecuado bienestar animal, tengo implicancia económica y que se traduce en forma inmediata durante su primera lactancia. También, abordando el tema de la alimentación, ha sido siempre el objetivo de que los terneros tengan un adecuado traspaso de mono gástrico a rumiante. Y ahí hemos leído y hemos aplicado mucha información o muchas prácticas que nos permitan decir, ok, consumo de leche, pero que incentive en una cantidad tal que incentive un consumo pronto y temprano de concentrado. Y en esto me quiero basar en un trabajo que fue hecho, ¿cierto?, por De Paula Viera en el año 2010, y que es clásico y lo más probable que muchos de ustedes ya lo habrán visto, y que se refiere a que el ternero yo no lo puedo tener en una jaula individual, porque tiene un impacto desde el punto de vista de comportamiento, porque tiene una sociabilización, y que tiene la parte más interesante que nos interesa como productores, es que nos lleva a incentivar un consumo de concentrado. Es decir, es como el amigo aquel que me lleva por el buen camino y que me enseña cómo consumir y que en punto nos motivamos a ir alimentando y aumentando nuestra tasa de consumo, especialmente aquí de concentrado. Bajo esa condición, el estudio que realiza esta investigadora, ¿cierto?, dice que si yo tengo un ternero en forma única, tengo un consumo de 2 kilos. Sin embargo, cuando tengo en una jaula compartida o digamos, cohabito con un ternero en una jaula ya no solo uno, sino 2, me permite estimular este consumo de concentrado. Prácticas que son simples, pero que dan un objetivo claro de poder aumentar este consumo de concentrado para incentivar o para transformar rápidamente el ternero a rumiante. La otra es el consumo o la oferta de agua. Uno de los alimentos, y ustedes saben que una de las libertades es que los animales tienen que estar libres de sed y de agua. De sed, si bien muchas veces aplicamos, entregamos un depósito donde les suministramos agua, muchas veces este consumo de agua o esta calidad de agua no es la más adecuada. Y atentamos contra el bienestar de este ternero. No quiero que se tome el tema de decir atentar contra el bienestar como una posición animalista, todo lo contrario. Lo que estamos haciendo es asegurando y dando la mejor condición para que nuestro motor del sistema lechero se desarrolle de la mejor forma posible. Por lo tanto, el suministrar agua de una buena calidad y permanente tiene un impacto importante. El consumo de agua, ¿cierto?, comienza prácticamente de los 3, 4 días de nacido y tiene un consumo súper relevante. ¿Por qué? O sea, importante que se justifica desde el punto de vista económico porque va enlazado con un consumo mayor de concentrado. Y ese mayor consumo de concentrado obviamente se traduce en mayor kilos de carne, que tiene su implicancia económica. Claro, el productor dirá, sí, consume más concentrado, gasta más, sí, estamos de acuerdo, pero también él hace una mayor ganancia de peso. Y no debemos de dejar de pensar que esa mayor ganancia de peso se traduce en un potencial de producción mayor de leche durante su primera lactancia. En evaluaciones que hemos hecho como INEA con algunos productores, en términos de preguntar cuándo comienza el consumo, la oferta de concentrado, la oferta de heno, la oferta de agua, hemos encontrado relaciones en una visión de la investigación aplicada, hemos encontrado datos interesantes. Por ejemplo, en esta primera gráfica señala que abajo son los días en que yo le empiezo a ofrecer el concentrado a los terneros. Esto bajo crianzas características o similares, y eso es lo que aparece ahí en la ganancia de peso que tiene el destete. Esto me está indicando que en la medida que yo me voy atrasando con la oferta de concentrado inicial al ternero, mi ganancia de peso van disminuyendo. Y es eso lo que no queremos. Por eso este protocolo, en algunos de los puntos que se señala, pregunta claramente,
cuándo y cómo y qué condiciones tiene el ternero para el consumo de concentrado, de manera a estimular esto con esta mirada, con la mirada de tener la mejor ganancia de peso. Por otro lado, también en esta gráfica, ¿cierto?, están los días que ofrece heno al ternero. Podemos tener diferencia en términos de que no, yo prefiero que sea el día 5, el 8, el 10. Pero en base a los datos que hemos tenido, bajo la misma condición, bajo los mismos sistemas de crianza, hemos encontrado que mientras más se atrasa la oferta de pasto seco, hay una tendencia a ir aumentando el consumo o la ganancia de peso de las terneras. Llevemos los números estos. Existe información del 2014 en donde dice claramente una menor ingesta de concentrado en un 31%, consecuencia de algunas de las prácticas anteriormente mencionadas, ¿no? En que no le ofrezco el agua. Recuerden la primera libertad, no debe pasar hambre ni sed, ¿cierto? En donde lo crío en jaula individual. Una de las libertades dice que el animal tengo que darle las condiciones para tener la mejor socialización o expresar su comportamiento normal. Entonces, cuando no cumplo eso, tengo una merma en el consumo de concentrado que se traduce en un 38% en la ganancia de peso. Y recabando información, nos encontramos con lo siguiente. Cuando yo le ofrezco agua versus ofrecer agua desde el comienzo, hay una diferencia de 18 kilos que llevado a plata en consumo concentrado es el equivalente a 5.000 pesos. Pero hay un punto que es relevante. Cuando tengo sin consumo de agua 440 gramos ganancia de peso versus 640 al ofrecer agua, me remito de nuevo a la gráfica, a la tabla que les mostraba inicialmente, y la literatura me dice que con esa ganancia yo puedo generar 416 litros más por lactancia, en la primera lactancia. Y eso significa 123.000 pesos más en ingresos. Eso creo que supera con creces ese número a lo que yo estoy invirtiendo en términos de darle una mayor oferta de concentrado, 5.000 pesos. Esa es la mirada que tenemos que tener. Esa es la mirada que tiene este protocolo, de indicar, ok, esto es lo que hace usted hoy, pero tal vez mejorando algunas prácticas podemos potenciar el crecimiento de nuestros terneros. También hemos querido abordar el tema de infraestructura que les señalaba anteriormente, en donde a veces por condición de espacio la lechería va creciendo, pero no así las condiciones, las instalaciones, llegamos a condiciones de hacinamiento, de terneros demasiado encerrados, o sea, demasiado de una alta densidad, digamos. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Es pasar o llevarlos a una condición en donde los terneros estén más libres, libertad de poder echarse sin estar uno sobre el otro, y aun cuando están todos echados me permita circular tranquilamente para poder tener acceso al concentrado. En esta información, en esta tabla que se indica, aparece la superficie disponible por metro cuadrado, o sea, por ternero en términos de metro cuadrado. Y vemos la implicancia que esto tiene. Cuando yo tengo 1 metro cuadrado por ternero, los casos de diarrea son más o menos un 57%, que tiene un impacto en la ganancia de peso en una merma de un 19%. En la medida que aumentamos la disponibilidad de superficie por animal, esto baja a un 16% de casos de diarrea y la ganancia de peso disminuye, ¿cierto? O sea, disminuye también, pero en un 12%. Sin embargo, en el caso de enfermedad respiratoria, es relevante, porque aquí tengo que paso de un 34% a un 10% de casos de enfermedad respiratoria y que tiene un impacto marcado en la ganancia de peso. De una merma en un 20% cuando los terneros los tengo demasiado hacinados, a un 6%, que es un rango que se tiene relativamente considerado como normal. Y obviamente, todas estas condiciones de mayor hacinamiento, de menores ganancias de peso, de mayor casos de enfermedad respiratoria, se traduce en que también tengo una mortalidad muy alta, un 23% versus un 7%, en donde ocurre cuando ya tengo una cantidad de metros cuadrados más adecuado, más acorde, más recomendado por ternero. También hemos querido visualizar y hacer una evaluación de las condiciones ambientales desde el punto de vista de hacinamiento, de ventilación, porque como vemos en las dos primeras fotos, o estamos en un ambiente demasiado cerrado,
que tiene una implicancia del entorno, ¿cierto? Genera un aire demasiado saturado de ciertos gases que afectan las vías respiratorias de los terneros, versus dejarlo demasiado expuesto, como se ve en la segunda foto. Y otro está relacionado exclusivamente a lugares demasiado oscuros, sin ventilación, sin iluminación, lo cual va generando ciertos problemas desde el punto de vista también sanitario. La idea es traspasar todas esas condiciones a lo que se ve en este otro extremo. Lugares más abiertos, los terneros con una densidad, ¿cierto?, que es acorde al peso y a la edad que tienen, en donde pueden tener todo acceso, una buena luminosidad, una buena ventilación, y que nos permita, obviamente, tener mejor ganancia de peso a futuro. En estas evaluaciones que hemos hecho, hemos medido la cantidad de amonio que tienen las terneras, que es lo que se genera, obviamente, consecuencia de orina y feca. Y aquí nos hemos encontrado que en la medida que va aumentando, o sea que son terneras más cerradas, la cantidad de amonio obviamente es mayor, porque no hay ventilación. El hecho de que tenga una mayor cantidad de amonio, aparecen más casos de neumonía, que es la gráfica del medio. Y la tercera gráfica, obviamente asocia la neumonía a los casos de mortalidad. Estas tres gráficas son sobre datos reales, concretos, que los productores, de las condiciones de muchos productores que tenemos en la región. Que el llamado es, mejoremos ciertos aspectos que nos permitan cambiar esta condición de ventilación para reducir los problemas respiratorios que, según la información que hemos recopilado, ¿cierto?, terneras que han tenido problemas respiratorios tienen una merma en su ganancia de peso de hasta un 20%. Y eso significa que las terneras, en vez de parir a los 24 meses, están en condiciones de parir a los 30 meses. Y eso, un productor lechero y ustedes como asesores y veterinarios y agrónomos, tienen súper claro que eso tiene una implicancia económica grande y relevante. Además, en esta evaluación que hemos hecho, nos hemos encontrado que en la medida que tengo mayor superficie de techo transparente, bien digo, que me permite la incorporación de luz, ¿cierto?, de sol, tiene un impacto importante desde el punto de vista sanitario en los porcentajes de tiña que tienen los terneros. En la línea azul, o en la barra azul, aquí aparecen 20 terneras. En la barra azul indica el porcentaje del techo que es transparente, que para el caso de la ternera 1, la 3, la 5, y así sucesivamente, se ve que no tienen techo transparente. Y en la barra roja, son los porcentajes de tiña. Ustedes pueden ver claramente que aquellos productores, como por ejemplo el 2, el 4, el 8, el 10 y el 20, en donde tienen la incorporación de luz a través de techo transparente, los porcentajes de terneros con tiña es 0 o tiende a 0. Es una mirada del bienestar animal sobre aspectos sanitarios. Y también el tema del depotone, en donde hoy día se evalúa con o sin analgesia. Y ahí claramente, el hecho de hacer la aplicación de este tratamiento, hay una diferencia de 14, 15 kilos en los primeros 75 días de vida. Tenemos el ternero, lo hemos destetado, y la pregunta es, ok, ¿puedo destete? ¿Lo saco a pradera o lo estabulo? Sigo con el ternero estabulado. Muchas veces hay una condición de clima que nos lleva a que mantengamos los terneros encerrados. Sin embargo, si hacemos un mix en donde vamos al ternero acostumbrándolo paulatinamente a esta condición, nos permite obviamente mejorar nuestras condiciones, o nuestra condición de bienestar animal, y también reduce el impacto en términos de ganancia de peso. En esta evaluación, lo único que estamos haciendo es mostrando que terneros que estuvieron encerrados durante el periodo de crianza y se tenían que hasta los 80 días, y que se mantuvieron estabulados, cuando los sacamos a pradera, esta fue la respuesta que se tuvo en ganancia de peso durante los primeros 21 días. Es decir, hay un impacto tan fuerte en el animal que puede tener hasta pérdidas de peso. Y eso, sin duda, tiene una implicancia económica importante y relevante. A modo de resumen, entonces,
el llamado de atención es que a través de este protocolo nos permite evaluar dónde estamos y cómo podemos mejorar nuestras condiciones, para poder tener ganancias de peso que nos permitan obtener en la primera lactancia esos litros adicionales con el mismo esfuerzo. Muchas veces son prácticas que hay que cambiar. Esto en el ámbito de leche, pero en el ámbito de carne es más relevante. Terneros bien criados en que cumplen sus 100. Aquí hay un cuadro, en definitiva, que tenemos cuál es la ganancia o el peso que el ternero tiene a los 8 meses, menos de 200 o más de 200 kilos, y a los 100 días de edad, menos de 100 o más de 100. Cuando yo cumplo la condición óptima de a los 100 días tener mayor a 100 kilos y a los 240 días mayor a 200 kilos, el costo por ternero es de 1.100 pesos. Sin embargo, cuando llego a una condición en que no cumplo ni la primera ni la segunda, es decir, menos de 100 y menos de 200 kilos a los 8 meses, mi costo por kilo ternero es de 1.500 pesos. Y eso sí tiene una implicancia importante para el productor. Por lo tanto, el llamado es que seamos nosotros, a través de este protocolo, los agentes de extensión que nos permitan transferir a los productores, aplicar mejores prácticas para la crianza del ternero, que tiene una implicancia económica importante que afecta tanto al sector de leche como de carne. Esa es mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por tu presentación y muy interesantes los datos que complementan el protocolo con sus indicadores. Ahora, para continuar, tenemos la presentación de Ana Strappini. Ella es consultora internacional en bienestar animal y se conecta hoy día desde Wageningen, Países Bajos. Ana presentará la charla Bienestar Animal de Terneros en el contexto de una producción sustentable. Muy buenas noches, Ana. Está muting, Ana. Está así, tienes que prender tu micrófono. Hola. Ahora sí. Sí, ahora Hola. sí, ahí estamos. Adelante. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Un gusto estar aquí. Y bueno, como decía Sergio, tan esperado fue este lanzamiento del protocolo, que realmente fue un trabajo arduo del comité, pero un orgullo realmente estar hoy presentándolo al fin a este nuevo hijo que tenemos. En estos días, aquí en Chile, que no puedo, ahí está. Pasaron durante 3 días se estuvieron discutiendo, 24, 25 y 26, se estuvieron discutiendo distintos temas relacionados con el agro, tanto con la agricultura como con la ganadería, la Expo Chile Agrícola que culminó hoy. Y durante estos días hubo muchas presentaciones muy interesantes, pero hubo muchas cosas que se repitieron en ciertos temas que estaban en común y que tenían como un mensaje único, que era: necesitamos producir alimento, tanto de origen animal como de origen vegetal, de otra manera. Tenemos que cambiar ciertos paradigmas, pero tenemos que cambiar la mentalidad con la que estamos produciendo. Sabemos que hay temas que son urgentes, que tenemos que afrontar, que son transversales y que no miran fronteras, como es el tema del cambio climático. En Chile este año ha habido una gran sequía, ¿no? en todo el país, y aquí en Holanda lluvias, un verano muy lluvioso y anormalmente lluvioso, y con temperaturas que no son muy frecuentes aquí. Entonces, algo está pasando, y realmente el cambio climático sabemos y estamos seguros de que esto no es un invento, y que está sucediendo y está pasando de una manera muy acelerada. Hay además una pérdida de la biodiversidad, una degradación del suelo, y todo esto va afectando también los precios en los mercados. Y a pesar de todo esto, sabemos que
va a haber, se está pronosticado, la FAO ha dicho que va a haber un aumento del 58% del consumo de productos lácteos, lo cual para el sector lácteo es una buena noticia. Sin embargo, bueno, es una gran oportunidad, ¿no?, para la cadena láctea. Sin embargo, esto significa que hay que producir alimento para esta población que está creciendo bajo un escenario diferente, un escenario con muchas limitaciones, tanto de agua, la gestión del agua tiene que ser diferente, el manejo de la tierra, la disponibilidad de mano de obra capacitada también es un factor limitante, y también bajo la mirada muy crítica de la sociedad, ¿sí?, que está muy atento a lo que hace. Entonces, ante esta situación, tenemos que realmente analizar y ponernos a ver cómo vamos a continuar y cómo vamos a seguir produciendo alimento. ¿Qué podemos hacer frente a este panorama? Y hay como se vislumbran 4 posibilidades. Es decir, bueno, un productor puede decir, bueno, a mí esto me voy a cambiar a esta altura del partido, no voy a cambiar la forma tradicional con la que yo produzco leche, la misma que usaba mi abuelo, mi padre, y yo, ¿por qué voy a cambiar? Voy a cerrar las puertas para que no entre nadie ajeno al predio, y se acabó. Y nadie me va a venir a decir qué tengo que hacer. Les puedo decir que ese productor va a ir en extinción. Ese productor no tiene futuro bajo las condiciones actuales que estamos viviendo. Puede ser que también uno diga, bueno, voy a educar a la gente, a la sociedad, la cual es lento este proceso y no es la función de un productor estar educando al público. O puede ser, bueno, voy a comprometer a la gente y voy a traer voluntarios para que trabajen en mi granja, lo cual se realiza en muchos lugares, pero también es un proceso muy lento. O puede ser que diga, bueno, voy a liderar el proceso y me voy a preparar y anteponer a lo que se viene y voy a pensar y a repensar cómo voy a producir leche o carne de aquí a 20 años o de aquí a 10 años. Y esto es lo que está sucediendo. Por ejemplo, una compañía de leche de Dinamarca, que es Arla, que tiene también sucursales en Latinoamérica, ya sacó una leche que viene de predios que son carbono neutrales. No significa que sea cero emisión de carbono, sino que ellos tienen una estrategia para neutralizar la producción o la concentración del nivel de carbono que produce, la emisión de gases de efecto invernadero que produce, y tienen estrategias para compensar cuánto emiten, por ejemplo, plantando árboles. Todo eso está detallado y ellos tienen el análisis y la cuantificación del ciclo de vida de cada producto, de la leche entera, de la leche descremada, de los yogures, de acuerdo a el producto. Entonces uno puede buscar esa información en su página, puede ver cuáles son las acciones que está tomando la empresa para mitigar el efecto del cambio climático, y de esa forma entonces entran al mercado con este tipo de producto. O, por ejemplo, hay productores en Holanda que ya están produciendo de manera biodinámica o también regenerativa, llamada así, que son 34 productores. Hay 344 que son orgánicos y 34 que son biodinámicos, los cuales producen, por ejemplo, tienen ciertos estándares, son 2 animales por hectárea, son animales en los cuales se mimetiza, se trata de imitar las conductas naturales de los animales, y por ejemplo se deja al ternero con la madre durante 8 a 10 semanas. Son animales que en el caso de las vacas se mantienen con cuernos, no se descornan, ni por ejemplo en el caso de los cerdos no se les corta la cola.
Y eso aparece en los envases, aparece la vaca con los cuernitos, que me indica que es una vaca que viene de un sistema biodinámico. El consorcio lechero también lleva a cabo estrategias y lleva a cabo un plan de sustentabilidad que se basa en 3 grandes puntos: el acuerdo de producción limpia, el estándar de sustentabilidad en el cual está trabajando y el proyecto de lechería circular. Bien, pero podemos pensar qué se necesita para que un predio sea sustentable, un predio lechero. Y la Universidad de Wageningen propone que hay 7 puntos o 7 áreas importantes en los cuales deberíamos focalizarnos. Uno es la emisión de gases de efecto invernadero, llámese dióxido de carbono, metano, óxido nitroso. Otro es la gestión del agua, el manejo del agua dentro del predio. Un tercero es la biodiversidad, y para esto se está trabajando muy intensamente aquí y se mide el nivel de biodiversidad que hay en un predio y, por ejemplo, se dejan parches de vegetación silvestre tanto en los campos como en la ciudad. En la ciudad uno va, o inclusive en el campus de la universidad, hay parches de vegetación silvestre para los polinizadores. No solamente las abejas, sino para otro tipo de insectos. También el suelo es importante, y identificar el suelo como un ente, un organismo activo, vivo. El otro punto importante es la rentabilidad del sistema, y aquí incorporamos también la contribución económica y social que hace este sistema, este predio lechero, en la comunidad rural. El otro punto es cómo podemos utilizar subproductos del sistema lechero o de otro sector para alimentar a nuestros animales, y que esa proteína que le vamos a dar a las vacas no se sobrepone con la proteína que va a ser producida para consumo humano. Y aquí también hablamos de la importancia de los residuos, ya no se habla más de basura, sino que los residuos, qué hacer con esos residuos para que se transformen en recursos dentro del predio. Y el otro punto importante, que es el que nos convoca hoy, es el bienestar animal y la salud de los animales. Y bienestar animal, recordando siempre que es un estado del animal, tanto físico como mental. Sergio recién mencionaba cuál es el impacto que tiene el manejo de la alimentación en las primeras semanas, las primeras etapas de vida de los terneros, tanto la cantidad como la calidad del calostro que le brindamos. Muchas veces es insuficiente esa cantidad de leche y tiene un impacto tanto económico como también sobre el bienestar del animal. Y hay un tercer punto que también es, que vamos a analizar un poquito, que es la forma en que administramos la leche o el suplemento lácteo a los terneros, ¿sí? Todo esto está muy detallado en el protocolo de bienestar animal que presentamos hoy. Los invito a que miremos un poquito esta foto, que es de museo, es del año 1910, fue tomada en Ontario, en Canadá, donde observamos una mujer que está alimentando un ternero con la leche, le está brindando en un balde. Desde el año 1910 hasta el año 2021 ha pasado mucha agua bajo el puente y ha pasado mucha ciencia también. Entonces, hoy nos preguntamos si es adecuado que los terneros tomen leche de un balde. Si nosotros miramos un poco a la naturaleza, es decir, vamos entonces a ver cuál es el comportamiento natural de amamantamiento cuando un ternero recién nacido o de pocos días de edad se acerca a amamantarse, a mamar de la ubre de la madre. Vamos a ver que se coloca primero en dirección opuesta. Las cabezas están mirando los dos para lugares diferentes,
¿sí? Y no es solamente eso, vamos a observar que la madre en ese momento aprovecha para olfatear la zona anal del ternero e identificar de esa forma, a través del olfato, si se trata de su hijo o de su hija. ¿Sí? Mientras tanto, el ternero agacha la cabeza, da pequeños golpecitos a la ubre y agacha el tren anterior y estira el cuello. Esto no es al azar, esto tiene una causa y tiene una función, esta conducta. Entonces, vemos que el ternero adopta esta posición cada vez que se acerca a mamar de la ubre. Y esto tiene una razón. Si nosotros recordamos, y hay varios estudiantes en la audiencia, tal vez se acuerdan que cuando el ternero nace en las primeras semanas de vida, se comporta como monogástrico. El estómago del ternero, de un bovino, tiene 4 compartimentos y uno de ellos, cuando el ternero es pequeño, es el más grande y es el abomazo que aparece en color verde en la pantalla. Entonces, cuando el ternero se acerca a mamar, estira el cuello y en ese momento se forma un canal que se llama gotera esofágica que va de la boca del ternero hasta el abomazo. El rumen es la porción anterior que ustedes ven, está muy pequeño, está muy poco desarrollado. No está preparado todavía para digerir nada. Entonces, cuando nosotros le brindamos la leche en balde, el ternero ya no estira el cuello, sino que tiene que bajar la cabeza y la leche, esa gotera esofágica, no se cierra completamente y parte de la leche pasa al rumen, ¿sí? No llega directamente solamente al abomazo, sino que queda en el rumen y ahí se fermenta y esto puede producir, por ejemplo, diarreas. Además, hay otras diferencias, ¿sí? La duración, si nosotros comparamos las dos formas de tomar leche, de administrarle la leche al ternero, cómo lo hace con la madre, como cuando toma del balde, vamos a ver que hay muchas diferencias. Uno de ellos es la duración. Cada vez que el ternero se acerca a mamar de la madre, más o menos dura 8 a 10 minutos cada una de esas pautas o de esas visitas. Cuando le damos en el balde, con suerte dura, ojalá 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos con mucha suerte. El ternero cuando está con la madre, la visita más o menos de 4 a 12 veces, es decir, va a amamantarse, y en total esto corresponde a 1 hora por día. Y cada vez que toma de la madre, entonces también es un poquito menos de 1 litro de leche, lo que lleva a 8 o 12 litros por día cuando está con la madre. Y el destete obviamente varía, pero más o menos alrededor de los 10 meses es cuando se produce de manera natural. Cuando está en una crianza artificial, el ternero recibe la leche 2 veces al día, en la mañana y en la tarde casi siempre. Cada vez que está con el balde dura menos de 10 minutos, en total, perdón, son menos de 10 minutos al día, y en cada visita son más o menos unos 2 litros y al día puede llegar a 6 a 8 litros, con suerte. Y el destete es cerca de las 10 semanas. Entonces, esto vemos que es una postura que no es natural y que tiene ciertos inconvenientes para el ternero. Y fíjense, estamos hablando de una práctica que ya se observaba en el año 1910 y en el año 2021 la seguimos realizando, a pesar de que sabemos y que tenemos evidencias científicas de cuáles son las consecuencias para el bienestar y la salud de los terneros. Entonces hay un tema también de mentalidad, hay un cambio de mentalidad que tiene que realizar. Les recomiendo, este es uno de los últimos artículos de revisión que se publicó el grupo de la doctora Marina von Kinserli, donde es una revisión de cuáles son estas conductas naturales de los terneros. Bien,
Entonces, lo que tenemos que hacer para que nuestro sistema sea más sustentable es crear condiciones que permitan la expresión de estas conductas naturales, normales, para los animales, adaptar los alojamientos para los animales y monitorear el bienestar de los animales, por ejemplo, a través de herramientas como la que presentamos hoy en día. La doctora Paulina próximamente va a presentar cuáles son esos indicadores que podemos usar que están en el protocolo de bienestar animal, para monitorear la salud y el bienestar de nuestros animales. Pero ¿qué más puedo hacer para que sea sustentable mi sistema? Tener un plan sanitario no solamente a corto, sino también a largo plazo. Recién Sergio mostraba cuál es el impacto a largo plazo de, por ejemplo, tomé nota de las terneras que tienen problemas respiratorios, los cuales el encaste el primer parto es a los 6 meses, no el encaste, sino a los 6 meses más tarde que aquellas que están sanas, es decir, a los 30 meses recién es la primera aparición. Entonces, hay un impacto también económico. Necesitamos mirar hacia atrás y hacer que el sistema sea trazable, ¿sí? Tener registros, categorizar esos registros, ver qué está pasando con el IBR, qué pasa con diarrea viral bovina. Tengo que garantizar, tiene que ser transparente mi sistema. Tengo que brindar información, ¿sí? Y esa información tiene que ser traspasada a otro sector. Si, por ejemplo, yo vendo mis terneros y van para carne, para engorda, yo tengo que acompañar a ese ternero con cierta información. Es decir, cómo recibió el calostro, si he recibido algún tratamiento, que el otro productor también pueda, a su vez, usar esa información, esos datos. Y para ir terminando, que ya la veo Alejandra, algunos mensajes finales. Un sistema es sustentable si mis terneros están sanos y tienen buen bienestar. Es importante mejorar la trazabilidad del sistema, y esa trazabilidad debe ser individual, no solamente por lote de terneros, sino individual, que yo pueda tener y rastrear mis animales hacia atrás, es decir, esa vaquilla que está pariendo a los 30 meses, cómo fue calostrada, cómo recibió el calostro, qué tratamientos ha recibido, qué tipo de antibióticos ha recibido, a qué edad fue destetada, a qué peso fue destetado, que esos también son criterios que tengo que determinar, si voy a usar la edad o el peso, ¿no?, que va a tener que alcanzar para que sea destetado. Tiene que haber mayor cooperación, y eso es un mensaje fuerte que se está dando muy fuerte para los dos sectores, la cooperación entre cadena de carne y la cadena de la leche. Tiene que haber intercambio de información, qué es lo que le sirve a uno que puede ser útil para los eslabones de la otra cadena. Salud y bienestar tienen que ser temas importantes y urgentes en la cadena del sector lácteo, lo mismo que el uso responsable de antimicrobianos. Tenemos que incorporar también los datos de transporte de esos animales entre los predios. Y por supuesto acá muy importante la presencia humana, la presencia de un encargado de los animales y de personal que esté capacitado. Entonces, el mensaje final es no solamente pensar, bueno, es muy importante pensar en los 7 puntos que veíamos, pero el bienestar animal también es un pilar fundamental dentro de un sistema lechero. Y también tenemos que acostumbrarnos a usar más los registros y a usar más esos datos y sacarles más jugo a esos datos, como mostró recién Sergio. Muchas gracias. Gracias, Ale. Muchas gracias, Ana, por tu participación y por tu presentación. Les recordamos nuevamente que las preguntas que ya nos están dejando en el chat y las que quieran realizar, las vamos a leer al final de las presentaciones, para que no se pongan ansiosos. Para continuar con nuestra actividad, la doctora Paulina Campos, médico veterinaria de Coprinsen, compartirá con nosotros la charla Bienestar Animal de Terneros que observar en terreno.
en la cual conoceremos su experiencia de campo en este tema. Adelante, Paulina. Gracias, Alejandra. Vamos a compartir. ¿Ahí? ¿Se observa bien? Ahí se ve muy bien. Perfecto. Vamos a... acá. Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo, quisiera agradecer al Consorcio Lechero por darnos la oportunidad de desarrollar este valioso material en conjunto con los profesionales del Comité de Bienestar. Agradezco a Ana, a Sergio, a ti, Alejandra, por la buena onda y la exposición que tuvimos en este trabajo, y también aprovecho de saludar al resto de los integrantes del comité que también están presentes. Para comenzar, quisiera primero poner en contexto cómo se crían los terneros acá en Chile, y particularmente acá en la región de los lagos y los ríos, donde se concentra el 80% de la producción lechera en Chile. Y en relación a lo que me toca ver en terreno, podemos ver distintas formas de criar terneros. Desde sistemas que crían terneros como aquí, terneros al pie de la vaca, sistemas que son con crianzas en cunas individuales, también corrales colectivos, corrales donde los animales pueden o no verse. Así también, así también tenemos distintas tecnologías que han ingresado ahora a nuestros campos, como por ejemplo los alimentadores automáticos, sistemas un poco más mixtos, donde hay presencia de un techo, digamos, y acceso a potrero, o completamente terneros expuestos en el potrero, y donde son alimentados con sistemas de carros que les llevan la leche al lugar donde están ellos ubicados. Por lo tanto, tenemos una gran variedad de sistemas dentro de cómo criar terneros. Y por lo tanto, si nos vamos un poco a ver la generalidad y en base a la experiencia que yo he visto en terreno de 51 predios acá de la zona, equivalente a 14.600 terneros, podemos decir que de esta muestra el 71% de estos rebaños cría sus terneros con balde con chupete, que es un poco lo que nos contaba Ana, que es la forma más recomendada de alimentarlos. Respecto de la ración que toman al día, el mayor porcentaje está en los 4 litros al día, en segundo lugar los 6 litros, y en tercer lugar 5 litros al día, generalmente racionado en 2 tomas. Además, el 59% de estos campos presenta o utiliza paja como material de cama. Y el 94%. Y el 59% desteta a los 90 días. Por lo tanto, esto nos da una visión de cómo es la situación acá en Chile y cómo vamos a abordar finalmente el tema del bienestar. Y para eso, a mí me gustaría invitarlos a hacer un recorrido por los distintos sistemas que están involucrados dentro de la cadena de crianza de terneros. En primer lugar, va a ser el sector de partos, ¿cierto? Que generalmente está aledaño al sector de la lechería, ¿cierto? Y posterior a este lugar, los animales son llevados a una ternera, que es una instalación donde están estos corrales que yo les comentaba al inicio, y se mantienen a los animales protegidos, ¿cierto?, del ambiente. Dentro de la ternera ocurre, ¿cierto?, el proceso y todo lo que tiene que ver con la alimentación. Por eso vamos a dar un enfoque al manejo alimentario. Y en último lugar, vamos a salir al potrero, donde están los animales que son posteriormente destetados y realizan su crecimiento hasta más o menos llegado al encaje. Entonces vamos a revisar dentro de cada una de estas zonas cuáles son los indicadores más importantes de revisar. Obviamente que es muy extenso todo lo que sale en el manual, pero ahí yo rescato los principales para revisar, así que vamos a partir primero con el sector de parto. Aquí lo principal que tienen
que tener en cuenta, ¿cierto?, es el área donde va a ocurrir el parto. Y son las condiciones del lugar. El 73% de los predios que yo les contaba tienen el lugar de aparición en el potrero, donde se observa así, en general, como esta fotografía. Pero también hay otros predios que tienen la posibilidad de tener una infraestructura, un techo, pero independiente de los dos sistemas, los animales o los terneros deben nacer en un lugar libre de barro y de heces fecales. Con eso podemos prevenir las infecciones que puedan ocurrir. Así también en este lugar, en el momento del parto, tenemos que enfocarnos fuertemente en el indicador de la inmunidad. Y tiene relación con la oportunidad de recibir calostro, la oportunidad de recibir y de entregar calostro al ternero. El 67% de los predios tiene algún manejo de calostro, por lo tanto eso es positivo. Y aquí, y ya lo comentó Sergio, Diana, el tema de la importancia de esta primera fase, esta ventana que solamente existe en el día 1 y por lo tanto todo lo que se haga aquí marca, pero enormemente la sobrevida y la resistencia de ese ternero en el futuro. Y por lo tanto aquí hay un punto de vista de sustentabilidad porque vamos a proteger al ternero de la muerte con un adecuado calostreo. El segundo lugar es la ternerera. Y aquí en la ternerera tenemos que poner fuerte énfasis en el área de descanso. Aquí básicamente se reduce a los metros cuadrados disponibles por animal. El objetivo aquí es asegurar el descanso y la expresión de la conducta normal de los animales. Tenemos un estándar de 2 metros cuadrados hasta los 100 kilos de peso y eso por lo tanto debemos ajustarlo y tratar de respetarlo. Ahora, cuando vamos a otro indicador que es el estado de las camas, aquí nos estamos enfocando, digamos, en el espesor de la cama en sí, que eso tiene relación con la comodidad y la relación térmica que va a tener el ternero. ¿Y por qué es tan relevante? Además de la comodidad, es porque hay una asociación entre el efecto nido, digamos, y la presentación de neumonía. Hay una escala dentro del protocolo de anidación, donde mientras más cubiertas estén las extremidades del ternero por la cama, menos probabilidades va a tener el animal de enfermar. Así también, para poder evaluar la comodidad y el estado de las camas, existe la prueba de la rodilla, que es tan sencillo como arrodillarse sobre la cama de los corrales, sentir primero si es cómoda, si nos duele finalmente caer sobre la cama, y revisar cómo están las rodillas posterior a verlos arrodillados. Entonces ahí podemos tener una certeza de qué tan limpias y secas están las camas. Aquí me gustaría también detenerme respecto de un indicador clave que tiene que ver con los signos de comodidad térmica. ¿Qué les llama la atención de esta fotografía? Los terneros están súper juntos, tratando de buscar lo más posible el calor. Y respecto a este tema, comentarles que existe una zona de termoneutralidad o de confort térmico entre los 10 y los 25 grados. Bajo los 10 grados o sobre los 25 grados, los terneros entran en estrés térmico. Por lo tanto, frente a esta situación, nosotros debemos procurar una cama con suficiente relleno de paja, especialmente en invierno. Por lo tanto, también entonces tenemos que aspirar a tener este tipo de distribución de terneros dentro del corral que sea homogénea y por lo tanto los animales están en una situación de comodidad y confort térmico. Respecto de la ventilación, y que también comentó Sergio en un inicio, es sumamente importante que revisen el perímetro de la instalación. Y para eso tenemos un ejemplo. Aquí tenemos una ternera que ustedes se pueden fijar acá, es bastante cerrada. Aquí vamos a ver que en este lugar ocurrían muchos casos de neumonía, había un alto gasto en medicamentos y aparecieron terneros crónicos por esta causa. ¿Qué es lo que hicimos acá? En conjunto con el productor, se decidió abrir el perímetro de acá, sacar una gran cantidad de tablas, digamos, y aumentar la ventilación.
Además, se abrió el portón que estaba aquí para acceder a un mayor flujo de ventilación, y por lo tanto eso significó una disminución en la neumonía y en la mortalidad, y como consecuencia mejoró la condición corporal. Aquí tenemos otro ejemplo. También esta foto es súper antigua, pero a mí me gusta mucho porque nos da mucha información. No sé si a ustedes también les pasa que ven algo especial en esta foto, y es el hecho de que los terneros están echados en forma en línea. Y a mí me pareció muy extraño, porque ¿qué es lo que pasa aquí? Y me fui a colocar aquí en este sector del corral, porque no estaba con terneros, y en este lugar existía una fuerte corriente de aire. ¿Y qué pasaba a este otro lado? Aquí estaba el sector de la alimentación, el comedero, y generalmente esto está mojado. Por lo tanto, los animales nos estaban dando información respecto del espacio y la comodidad térmica que tenían. Por lo tanto, les sugiero entonces estar siempre observando los términos. Un punto también relevante es la iluminación de la instalación. Ya lo vimos, hay ternederas que son adaptaciones a veces de galpones y son muy oscuras. Vimos la importancia y los efectos que tiene la mejora de la iluminación en los animales. Por lo tanto, un consejo práctico podría ser limpiar las ampolletas y las luminarias que habitualmente quedan oscuras total por producto de la suciedad. Y el otro es el uso de planchas transparentes en el techo. De un 5 al 10% podemos lograr una buena iluminación. Así también, como lo comentaba Ana, el tema de los registros y poder chequear las enfermedades que están apareciendo en nuestra ternera, tiene que ver entonces con la salud de los animales. Y en ese sentido, tenemos ciertos indicadores que nos dicen cuál es el máximo de casos de enfermedad respiratoria digestiva al momento de la visita, y en un momento, por ejemplo, un lapso de tiempo donde podemos calcular la morbilidad, tanto de diarrea y de neumonía. El tercer lugar, o situación, digamos, importante entre de los indicadores es el manejo alimentario. Y aquí entramos nuevamente a los principios de la ausencia de sed, que tiene que ver con la oferta de agua. Y aquí nos tenemos que asegurar, primero, que esté presente, segundo, que esté limpio, tanto los bebederos como el agua, y la funcionalidad de los bebederos, que estén operativos. Tenemos acá otro ejemplo. En este caso teníamos una ternera que tenía acceso limitado al agua en los corrales, dado que la altura de los bebederos era mayor que el nivel donde estaban los terneros, por lo tanto no alcanzaban el agua, y por lo tanto se llegó a un acuerdo y se hizo un ajuste en los bebederos de acuerdo a la altura de la cama, se bajaron los bebederos, y además se ofreció agua desde el inicio, a partir del tercer día de vida, manejo que no realizaban. ¿Qué pasó? Hubo un incremento en la ganancia de peso final, aumentando un 39%. Los terneros crecieron o ganaron 184 gramos más que en promedio, que se confirma con los datos que nos mostraba hace un momento Sergio. Por lo tanto, es demasiado evidente el efecto que tiene la ganancia de peso. Y junto con ello está la oferta de concentrado. Y toda esta, en la parte de la alimentación sólida, considerando el espacio de los comederos, la limpieza de los mismos, es con la finalidad de asegurar el acceso a este consumo de concentrado, porque ya está estudiado que tiene un impacto seguro en el desarrollo del rumen, el desarrollo temprano del rumen. Y junto con ello vamos a obtener el mejor retorno en ganancia de peso final, que es lo que nos contaba también. Respecto de la oferta de leche, de los litros y las concentraciones de sólidos que recibe el ternero al día, decir que aquí hay bastante trabajo todavía por hacer, sobre todo respecto a las concentraciones y la preparación de su filtro lácteo. Hay que medir efectivamente temperaturas, calcular las cantidades para hacerlo de la forma lo más rigurosa posible. ¿Y por qué se los digo? Porque, bueno, aquí tenemos otro ejemplo, un caso donde los animales eran alimentados a balde, ¿cierto? ¿Y qué observamos acá? La condición corporal era regular.
chequeamos la preparación y efectivamente había una menor cantidad de sustituto lácteo por litro, y los terneros tenían muy desarrollada la expresión de conducta normal, que es de chupeteo o de succión cruzada. Aquí vemos un poco la condición corporal de esos animales. ¿Y qué se decidió? Bueno, se hizo un ajuste en la concentración de la preparación, se acordó con los encargados hacerlo de la forma más correcta posible, y se hizo un cambio a la alimentación con balde con chupete. ¿Qué es lo que vimos? Hubo una reducción notoria de la conducta de chupeteo, hubo ausencia de pérdida de la ración, porque a veces los terneros botaban los baldes y no podían tomar su ración completa. Además disminuyeron las diarreas y por lo tanto se expresó en una mejora en la condición corporal. Por lo tanto fue súper positivo. También, siguiendo en la parte de la entrega de la leche, es muy necesario que la persona que está a cargo haga una supervisión de que cada animal tome su ración, y sobre todo esa es la utilidad en el fondo cuando tenemos unas individuales, cuando se ocupan por pocos días, y con el objetivo, ¿cierto?, de lograr este aprendizaje. Así también cuando tenemos alimentadores automáticos, debemos siempre chequear y supervisar su funcionamiento. Las máquinas no se manejan solas y por lo tanto debemos calibrar el equipo regularmente para evitar que hayan atochamientos o pérdida de la condición corporal por esta causa. Así también es necesario chequear los baldes alimentadores y los chupetes. Estas fotos son súper comunes de ver, son situaciones que se dan donde perdemos mucha leche, ración, por un chupete que está en mal estado. Nosotros debemos tener ausencia de goteo en los chupetes al momento de la alimentación. Para evaluar un poco este manejo alimentario tenemos otro indicador que es la condición corporal. Y debemos evaluarlo en todas las etapas, pero si tenemos que hacer una selección en qué momento, yo les recomiendo hacerlo el primer mes de día, al momento del destete y al momento del post-destete. Y como a través de la escala de condición corporal que tenemos incluido en el protocolo, donde al menos el 85% de los terneros deberían estar en una condición corporal de puntaje 1, que es la adecuada. Finalmente, nos vamos al potrero de recría. Aquí, obviamente, como les contaba, la condición corporal es clave, tenemos que ir chequeándolo. Y además tenemos que tener atención al comportamiento. ¿Cómo están los animales? ¿Están rumiando? ¿Están pastoreando? ¿Hay vocalizaciones? Y en ese sentido, en la alimentación a potrero, cuando se ocupan comederos, debemos permitir que todos los terneros tengan acceso a un comedero al mismo tiempo. Y esto porque la alimentación generalmente es 1 o 2 veces al día, por lo tanto la oportunidad de acceder a ello es demasiado importante. Por eso esa recomendación. Así también, como hablamos del tema del acceso al agua, chequemos la calidad del agua y la posibilidad de tomarla. En este caso, este ternero no iba a alcanzar a tomar o beber el agua de este tremendo bebedero, por lo tanto hay que hacer esos ajustes para lograr un consumo adecuado. Respecto a la ausencia de enfermedades, en potrero nosotros debemos chequear los animales constantemente, observarlos, ver a cuáles pueden estar enfermos con por problemas digestivos, respiratorios, infecciones oculares, la condición de la piel. Eso debe ser frecuente porque los animales que están en potrero pocas veces son observados. Y respecto a la comodidad térmica, como indicador, debe existir, ¿cierto?, una zona protegida del frío-calor, un acceso a los terneros, como ejemplo en este caso, árboles, esquilas, bosques o ya protecciones de tipo artificial. Y como un bonus track, que es la conducta apropiada, dentro de los indicadores también en el manual está establecido, que engloba a todos los otros, en realidad es una consecuencia de los otros manejos que se hicieron previamente. Nosotros deberíamos aspirar a ver conductas sociales positivas, por ejemplo, el acicalamiento, los brincos, actitud de juego. Y dentro de los factores que hay que evaluar, ¿cierto?, es la ausencia de miedo a las personas. Y eso se logra a través de determinar la zona de fuga o a través de un
de un test que se llama test de escape, que también está descrito en el protocolo. Y en esta ausencia de miedo a las personas, el ternero es clave, puesto que el buen trato o manejo que ha recibido el ternero desde un inicio le va a determinar una mayor docilidad futura. Y eso es un poco lo que tenemos que lograr, porque esas futuras terneras van a entrar a la sala y por lo tanto van a ser mucho más dóciles y más fáciles de manejar. Así también tenemos que también poder ver en algún momento esta actitud positiva, que es la conducta de juego. Y esto realmente ocurre cuando las necesidades básicas de alimentación, de salud y de confort están cubiertas. Por lo tanto, yo los invito a que cambiemos la perspectiva. Tenemos que cambiar un poco el switch de cómo estamos criando las terneras y tratemos de hacer los ajustes para llevar estos manejos hacia el bienestar animal, porque ya está comprobado y hemos visto que esto va a tener un retorno económico real para el productor lechero. El buen trato es un buen negocio. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Paulina, por tu presentación. Hasta el momento hemos tenido a nuestros 3 autores contándonos sobre el impacto económico del bienestar animal en la crianza y la recría, una visión desde la sustentabilidad y la experiencia fuera del país de lo que observa Ana, y finalmente casos y hartas fotografías y muestras en terreno de lo que es de la situación de bienestar animal y cómo poder mejorarla. Desde el Comité de Bienestar Animal del Consorcio Lechero creemos que este protocolo va a contribuir a la sustentabilidad del sector, sobre todo porque una buena crianza y recría de los terneros y terneras forma parte de un proceso que impulsa esta actividad productiva. Ahora queremos presentarles entonces el protocolo de bienestar animal para terneros y terneras de lechería. Voy a compartir con ustedes la pantalla. Este protocolo fue elaborado por quienes presentaron hoy, Ana, Paulina y Sergio, con el respaldo de los demás integrantes del Comité de Bienestar Animal del Consorcio Lechero. Cuenta con 2 capítulos principales, crianza y recría. Al inicio encontrarán la introducción a los indicadores, recomendaciones y materiales sugeridos para la evaluación. En crianza los indicadores se dividen en 5 áreas. En alimentación van a encontrar indicadores como, por ejemplo, condición corporal, entrega de calostro, supervisión de la entrega de calostro, espacio en el comedero, oferta de agua, limpieza de los bebederos e instalaciones. En alojamiento, área de parto, como indicador, por ejemplo, entre otros, espesor de la cama, estados de las camas, iluminación de los corrales, signos de comodidad térmica también. En salud vamos a encontrar otros indicadores, como por ejemplo, registro de inmunidad de los terneros, ausencia de otros animales o plagas en la ternerera, afecciones a la piel. Y en conducta, indicadores como la expresión de conductas sociales positivas, la ausencia de miedo a las personas. Por otro lado, también incorporamos lo que son indicadores de la normativa nacional vigente, como el trato a los terneros durante las prácticas de rutina, el plan de contingencia, el encargado de animales, y en recría vamos a encontrar las mismas áreas. En alimentación vamos a tener nuevamente el indicador condición corporal, calidad del agua y limpieza del bebedero, acceso al agua. En alojamiento van a encontrar indicadores como el área de descanso y los signos de comodidad térmica. En salud, ausencia de afecciones respiratorias, ausencia de diarreas, condición de la piel. En conducta apropiada, expresión de conductas sociales positivas y distancia de la zona de fuga. Nuevamente, respecto a la normativa, el plan de contingencia encargado de ganado, entre otros. Y además van a encontrar 2 capítulos más, uno de impacto del bienestar animal en la ternerera
que respalda con bibliografía científica el impacto de las buenas prácticas asociadas a los indicadores en una crianza eficiente y por ende en la rentabilidad del predio. Otro capítulo adicional son los anexos, donde encontrarán información adicional que complementa la evaluación de los indicadores. Aquí pueden encontrar información sobre el destete gradual, dimensiones de las tendereras, iluminación, ventilación, indicadores de salud en fotografías, también el test de escape con su descripción. Por otro lado, la ley 20.380 con sus decretos, indicadores relacionados con ausencia de hambre. Y finalmente, las planillas de evaluación que buscan facilitar la captura de datos en terreno. Este es el protocolo de bienestar animal para el sector lácteo, terneras y terneros de lechería, que ustedes van a poder descargar desde el link que les vamos a dejar en el chat. Ahora, continuando con otra herramienta para poder ayudarles en el fondo a utilizar de manera práctica el protocolo y también el protocolo que quizás algunos de ustedes ya habían conocido, que es el de vacas en lactancia. Les queremos presentar también 2 videos realizados en conjunto con la Universidad Austral, con su programa de bienestar animal, como les comentaba, para facilitar un poco el entendimiento, la comprensión de los 2 protocolos, y también les compartí los links en el chat, donde pueden encontrar los lugares en donde se encuentran alojados. En el chat, como les comentaba, pueden encontrar el link para la descarga del PDF desde la biblioteca del Consorcio Lechero y los links donde se encuentran alojados estos 2 videos desde el programa de bienestar animal de la Universidad Austral y también desde el canal de YouTube del Consorcio Lechero. Sí, en un momento más voy a volver a reenviar los links por el chat, para que ustedes tengan acceso a ellos nuevamente. Para cerrar hoy día las presentaciones y dar paso a las preguntas que han realizado hasta ahora, el productor de leche de la región de los lagos, Jan Trott, también miembro de nuestro Comité de Bienestar Animal, nos aportará una visión que integra el bienestar animal en su realidad y cómo es una necesidad para el sector. Creemos que la participación de los productores lecheros es vital para dar una mirada práctica y de realidad a estas iniciativas. Adelante, Jan. Perfecto, muchas gracias, Alejandra. Inmediatamente con la presentación. Ahora sí. Perfecto. Entonces, como dijo Alejandra, muchas gracias. Yo tuve la suerte de ser invitado a formar parte del Comité de Bienestar como productor y les invito a todos, si tienen preguntas, acérquense al comité, son muy buena onda y a mí me han ayudado harto. Si podemos ir a la próxima página, Alejandra. Bienestar animal, ¿qué onda es? Hay que empezar con el bienestar de personal, porque si no tenemos nuestros colaboradores puestos en pie y si ellos no tienen un personal difícil, ¿qué podemos exigir de ellos? Que cuiden nuestros animales. Al final es el sentido común. Hay que salir de la inercia nomás y no hay que tener miedo. No hay una fórmula mágica tampoco. Hay que ser sumamente transparente y mostrar lo que hay para empezar. Eso lo hice yo y no tener vergüenza. Aquí vemos a la Pamela Díaz Díaz que llegó al campo. Se llama Pamela Díaz Díaz porque es chica, tiene las patas cortas, se hace la inocente,
pestañas largas, pero es una fiera total. Entonces ahí se muestra y eso es lo que hay que hacer. La próxima página, Alejandra. Perdona, Jan, es que está un poco lento. Ahí sí. ¿De quién estamos hablando? Primero tenemos que ser bastante básicos. Estamos hablando de los terneros. Hay que ponernos en su lugar y verlo de su perspectiva. Aquí podría terminar la presentación, pero bueno, me pidieron que hablara por 3 minutos, entonces voy a seguir. La próxima página, por favor. Una vez que sepamos de lo que estamos hablando, hay que acercarse, y lo que han dicho los 3 expositores antes, hay que ponerse en el sitio de los terneros y hay que compartir y saber qué hay. Hay que acercarse, hay que tener paciencia, son como niños al final. Si a nuestros niños no le damos un cierto cuidado paternal, no le damos una dieta adecuada, no se pueden desarrollar en un entorno seguro y no tienen una cierta educación, difícil que salgan con un título universitario. La próxima página, por favor, Alejandra. Entonces es todo en el conjunto, hay que verlo como una visión integral. Todo empieza con el parto, lo que había mostrado Paulina y Sergio y Ana. El éxito empieza con la madre. Lo pasas mejor en una cama king size. Nosotros en la maternidad tenemos varios naves, bastante fácil y artesanal, con minibar gratis. Hay que asegurar agua, comida, luz, cama, una estadía corta, ojalá. Están aquí con 24 horas con la madre. Yo pago un bono a los parteros de 1.500 por cada parto, ojalá que sea normal. Y hay que tener paciencia, no hay que apurar el parto, que la madre haga su trabajo por su cuenta y después empieza. La próxima página, por favor. Ahí, una vez que están paridos, hay que llevarlos a la casa normal. Intentamos de hacerlo, traerlos en un carrito, pero si no hay, en ese caso, por ejemplo, el tractor estaba roto, hay que ser innovador. Lo usamos con Uber, hay que tener el cinturón de seguridad. El comité de bienvenida, una vez que va a la nueva casa, a la ternerera, hay que revisarlo, hay que pesarlo, ver la condición corporal. Obviamente calostrado a full. Lo que hacemos en el campo, cuando están en la maternidad, si nacen en la mañana, lo acercamos a la vaca, aseguramos calostro que traemos de la lechería en la mañana, a darle otra chupada en la maternidad, y después se van a su nueva residencia con paciencia. La próxima página, por favor. Para nosotros, la tenerera ha dejado de ser un centro de costos. Es la mayor inversión que hacemos todos. Es como la sede de la CIA, es el centro de inteligencia. Yo estoy seguro, si queremos saber cómo funciona la lechería, deberíamos mirarlo en la tenerera, donde empieza. El ternerero manda. Lo que yo hice, subí el sueldo del ternerero bastante para mostrar a todos que es lo más fundamental que hay. La infraestructura es fundamental, tampoco he invertido tanto. Hay que asegurar cama con paja, suficiente agua. Lo que habían dicho Sergio y Paulina antes, planchas transparentes. Yo cambié 10 planchas transparentes, puse ampolletas LED, una impresión bajísima, y es como entrar al Movistar Arena. Se puede mirar perfectamente, se puede ver. Nosotros aseguramos una equidad de género. Las hembras y machos se tratan igual. Hay que ver cosas aquí hay una cinta de moscas, por ejemplo, en la foto de abajo, para asegurar que los terneros no estén plagados las moscas. Es una cosa que se cambia cada 2 semanas. Y obviamente también control de palomas, de ratones, y ha funcionado bastante bien. Les puedo recomendar estas cintas contra las moscas porque ayuda harto.
En la próxima página, por favor. Lo importante es hacerlo con amor. El room service es fundamental. Lo que hicimos, también una versión bajísima, en la ternera tenemos rieles abajo con un carrito. Entonces ahí se puede limpiar las camas a diario, lo que dijo Paulina, que es fundamental, y no hay que hacer un gran trabajo. En la medida que ayudamos a los trabajadores a hacer su pega, sin exigir demasiado, y hacerle la vida más fácil, cambia todo. Lo que dijo Paulina también, si estamos en la cama, está como nube de toilette o hay una hediondez tremenda. La alimentación es fundamental. Nosotros damos leche entera, tanto a los machos como a las hembras. Y cuando empezamos con esto, según la recomendación del comité también, yo me di cuenta que la edad al encaste bajó de 19 meses a 14 y 15 meses. Claro, habían varios cambios, pero yo lo atribuyo bastante a darle leche entera, agua, concentrado, la limpieza. Yo creo que, insisto, lo que también dijo Sergio, el costo de concentrado puede ser un costo al principio, pero no somos un centro de costos acá. Es la mejor inversión que podemos hacer. Yo pongo harto énfasis en los protocolos, las llegadas de los terneros, el uso de fármacos, los tratamientos, los registros del parto, la hora, qué tipo de ayuda tenía, si era vaca o vaquilla, qué raza era, para saber por qué hay diferencias en el peso de los terneros. Hacemos pesajes, como dijo Paulina. Y la otra parte es, dentro de la ternerera, uno siempre tiene que ponerse en el lado de ellos. Uno dejaría, o tú dejarías, que tu hijo sea operado sin anestesia. Entonces, cuando nosotros hacemos el descorne, o otras medidas como la castración, usamos los analgésicos. Hemos tenido la suerte de que la doctora Pilar Sepúlveda con su equipo de la Austral llegó, nos enseñó cómo hacerlo, y al final cuando hicieron los descornes con todo el tratamiento, los terneros estaban ahí, no se movían. Y antes, hay que admitir, era bastante distinto. Hay que tener paciencia. Lo que siempre he dicho es, después de la pega normal, que el ternerero o otra persona dan vueltas por media hora en la ternerera, mirando, fijándose, lo que dijo Paulina, en el comportamiento, si hay un problema. Y yo creo que esto es fundamental, hacerlo con amor, darle todas las entregas al personal y tener la paciencia. La próxima página, por favor. En la adolescencia, cuando salgan de la ternera con 90 días, van afuera, no hay que tener quitasol ni trajes de agua. Hicimos una cosa bastante básica, donde están bajo el techo, vestuarios separados, machos y hembras en distintos lugares. Los saludos diarios, hay una vigilancia a diario y hay que seguir con paciencia. Nosotros lo que hacemos es, cuando están afuera, mirándolos todos los días, si vemos que hay un animal que puede empezar con una diarrea o neumonía, vuelve a la tenerera, vuelve a su papá, que lo conoce, y después van afuera en potreros, con bosque, con refugio. Y si hacemos todo esto, a la próxima página, por favor, podemos tener una buena vida. Aquí ven el Charlie Brown Anbanter, el Balueras Riskunstman abajo, que estaban, cuando hay truenos, relámpagos afuera, tienen miedo, van adentro. Y si nosotros hacemos esto para los mascotas, ¿por qué no lo podemos hacer para los terneros? Es fácil y es bueno. La Pamela Díaz no estaba adentro porque la fiera era la única que estaba afuera vigilando la casa. Pero resumiendo, agradezco mucho al comité y me han ayudado harto, y te hago la invitación que hagan lo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jan, por tu presentación. Bueno, Jan, como productor de leche, siempre nos impulsa a seguir avanzando en nuestro comité, y para nosotros siempre los productores son personas claves para
para poder llevar a terreno lo que se prepara dentro del consorcio lechero. Ahora, al fin, vamos a dar paso a todas sus preguntas para nuestros expositores. Así que, Hardy, te dejo a ti a cargo de las preguntas. Muchas gracias. Buenas Pueden noches. prender, perdona, Hardy, pueden prender sus cámaras los expositores, por favor. Buenas noches y vamos a partir con, tenemos hartas preguntas, pero vamos a tratar de englobarlas todas para que podamos llegar antes de la hora que tenemos fijada como término. Lo primero es 2 preguntas que le vamos a hacer al doctor Sergio Iraira, el director de INE Remehue. Una, ¿qué proporción del techo de la ternerera debe ser transparente? Y la segunda, muy el mismo tema, ¿a qué se debe que la tiña disminuya en relación al techo transparente? Bueno, lo que se recomienda normalmente, y de hecho en el protocolo lo señalamos, que debería tener al menos un 5%. Entre un 5 y 10% del techo es considerado bueno. Y ligada a la segunda pregunta, obviamente en una ternerera en donde no hay mucha luz y por lo tanto es húmeda, oscura, existe una condición bastante favorable. Y los terneros más encima, si no toman sol, ustedes saben que están en una condición de sanidad no muy adecuada, por lo tanto lo hace más susceptible. Si hago todo eso, lo mezclo, obviamente me genera terneros con problema de tiña. En definitiva, el hecho de una baja luminosidad, el hecho de que tengas luminosidad ya te entra sol, te entra luz, te da una temperatura dentro de la ternera distinta y ya te va rompiendo el esquema o la condición para el desarrollo de los ojos. Como bien lo señalaba Connie Osorio, ahí le respondía, era más o menos era lo mismo, que la condición de humedad y oscuridad, básicamente. Y la deficiencia de los terneros en vitamina D, que también lo hace más susceptible. Eso es. Muchas gracias, Sergio. Ya tenemos publicados los links para que puedan descargar y compartir el protocolo y los protocolos que ha generado este comité. Así es que también van a poder ver los videos, que son unos tutoriales bastante interesantes para que puedan aplicarlo en terreno. Y bueno, continuemos. Yo creo que esta pregunta podría ser para cualquiera de ustedes 3, pero se la vamos a hacer a la doctora Ana Strappini. ¿Cuántos días debiera durar el periodo de transición de 2 tomas a 1 toma al día? ¿Cuál es la performance ideal ahí? Para hacerlo el desleche gradual, por lo menos en una semana ir disminuyendo las tomas de leche. Ya. No sé si, Paulina, estás de acuerdo con ese tiempo. Tiene más experiencia en terreno, Pauli. Sí, totalmente. 7 días, incluso hasta algunos son mucho más preocupados de ese evento del destete y se extiende hasta por 14 días la reducción de la leche. Así que, correcto. No queremos que se nos vaya Paulina, aprovechemos el impulso y le vamos a hacer otra pregunta a ella. ¿Cuáles son los consejos para incentivar el consumo de concentrado en las terneras desde los primeros días en adelante? Bueno, lo primero, ¿cierto?, es lograr la accesibilidad. Y en eso considerar la altura de los comederos es un tema importante, porque hay que considerar que son pequeñitos y por lo tanto debemos ajustarnos a eso. También es importante considerar que el concentrado tiene que ser lo más palatable posible, buscar alternativas que sean atractivas, puesto que los terneros tienen mucha aceptación por aquellas texturizados, por ejemplo, más que una mezcla de molido, de maíz molido, por ejemplo. Se ha estudiado que incluso en orden de preferencia es mejor tener un texturizado, en segundo lugar un pelletizado, y en el tercer lugar de preferencia está la mezcla física, molida. Entonces, también es un buen punto a considerar. Y básicamente también desde el inicio y siempre disponible, ese es otro punto. Bueno, tenemos otra pregunta para la doctora Ana Strappini, que dice así: los productores holandeses que mencionó la doctora Ana, que no separan la vaca de la cría y no topizan,
¿Cómo manejan el tema de la leche para la venta y cómo logran un manejo seguro de animales con cuernos? Es todo un tema. Primero que hay una parte del año en la cual están estabulados las vacas, ¿no? No es que están todo el año en pradera. Entonces el manejo por ahí es más cercano con el animal. Ellos tienen que cumplir ciertos estándares que se llama Demeter, la Demeter, la pueden buscar, está en español también en la explicación Demeter, así como suena, que marcan los estándares para la producción orgánica y también la biodinámica. Y esa leche, especialmente la orgánica, se vende unos centavos más caros, es más caro en el mercado. Pero aparentemente son muy dóciles los animales. Y esta me parece que es para Paulina también. ¿Qué opina sobre la entrega de leche ácida a los terneros? Bueno, la leche acidificada se utiliza generalmente o este manejo se utiliza para poder aprovechar la leche que está disponible y poder almacenarla, dado que las condiciones de acidificación reducen o mantienen a raya la contaminación bacteriana. En sí, es un sistema que funciona. Yo he visto buenos resultados, la leche se da fría y también tiene un efecto positivo en lo que es la reducción de las diarreas. También es efectivo por disminución del pH a nivel intestinal. Así que es un manejo que se utiliza y aquellos que lo manejan o lo efectúan como corresponde, tiene buenos resultados. Aquí tenemos otra pregunta que puede ser para cualquiera de ustedes, que dice, además de la alimentación con leche y balanceado, me imagino que habla de los concentrados, ¿se puede adicionar sal mineral al balanceado y en qué cantidad? Ahí, bueno, adicionar sal mineral puede ser positivo desde el punto de vista nutricional, pero en general los concentrados comerciales ya incluyen un aporte de sales minerales dentro de su fórmula y por lo tanto ya está considerado y los animales lo reciben. Así también, por otra parte, los cultivos lácteos vienen fortificados con vitaminas y macrominerales, entonces también es un aporte. Actualmente se colocan bloques de sales minerales para suplementar aquellas deficiencias, pero considerar que también existen dentro de los concentrados comerciales. Aquí hay otra pregunta que va dirigida a la doctora Strappini, pero creo que puede ser interesante que también la pudieran tomar ustedes como miembros del comité y también como investigadores en el tema. Es muy interesante el planteamiento de la conversión de la lechería hacia la sustentabilidad, pero ¿por qué en Chile o inclusive en Holanda no se incluye una estrategia social a esta apuesta de sostenibilidad? Es un muy buen comentario. Hay que hacer una diferencia. En Chile, los que manejan o los que trabajan en las lecherías o en los tambos, como llamamos en Argentina, muchas veces, no siempre son los dueños, los propietarios del campo, ¿sí? En el caso de Jan es una excepción, pero en Holanda son los dueños los que es un negocio familiar, ¿no? Entonces son los dueños los que están ordeñando, los que están en el campo. Entonces también el enfoque es diferente. Pero es cierto, lo que planteaba Jan también, la importancia de reconocer a las personas que trabajan, es decir, el bienestar humano también, ¿no? Primero, y aparte el reconocimiento a las comunidades las comunidades locales, ¿no? Que están aportando en ese predio. Sí, es cierto, estamos al debe con ese pilar de la sustentabilidad, sí. Coincido con ese comentario. No sé si alguno de ustedes quisiera comentar algo más. Sobre ese punto, Hardy, coincido plenamente con lo que señala Ana. Es un punto que estamos ahí al debe y, digamos, fuerte.
Pero reforzando un poco la idea de la leche acidificada o ácida, dejar en claro que el hecho de acidificarla es llevarla a una condición de pH menor a 4, porque eso te da una condición de mucho más, menos crecimiento bacteriano. Que lo que buscamos nosotros con la leche acidificada, en definitiva, es entregarle un producto que no pierda su calidad nutritiva, pero que sí mantenga una condición de inocuidad desde el punto de vista bacteriológico. Por lo tanto, ahí cobra relevancia. Y la leche acidificada, al dársela fría, también nos simplifica el tema del día de permiso del ternerero, porque el ternerero oficial siempre sabe a qué temperatura da la leche. Cuando lo reemplaza una segunda persona, no necesariamente le gusta la crianza ternero, le entrega una temperatura distinta y eso trae posteriormente trastornos digestivos que terminan diarrea y una serie de problemas. Entonces, el hecho de hacerla fría, acidificada, tiene como meta es simplificar el trabajo del tenerero, que él salga y vuelva sin mayores problemas de solucionar después, y entregar un producto que no perdiendo calidad le da una condición de inocuidad desde el punto de vista bacteriano limpia y pura, digamos. Eso. Y estaba para Paulina. Doctora, con respecto a la toma de leche, aquellos baldes que están con manguera y donde los terneros tienen que hacer succión para extraer la leche, ¿suplen la necesidad de chupaje, dice? Sí, bueno, efectivamente el hecho de que ya tenga un chupete nos está permitiendo que el ternero exprese su conducta normal de succión. Ahora, los que tienen bombillas, ahí les cuesta un poco más y por lo tanto tienen que esforzarse un poco más y eso a la larga también tiene un beneficio desde el punto de vista de la producción de saliva. Y recordemos que la saliva también tiene enzimas digestivas que ayudan a digerir la leche que el ternero está tomando. Por lo tanto, ahí hay un efecto también positivo. Pero sí, el hecho sin lugar a dudas, el chupete es el que ayuda a reducir esta conducta exterior. Bueno, en crianza, ustedes lo han dicho, se los he escuchado muchas veces, el calostro es el ladrillo y el pilar para ir construyendo inmunidad. Aquí hay una pregunta nuevamente para Paulina que dice, ¿cómo evalúan la calidad del calostro en los sistemas que visitó o que ha visitado? Sí, en general la evaluación de calidad de calostro se está realizando en los campos a través de dos métodos. Uno es el calostrómetro, que es un cilindro donde se deposita leche o calostro, digamos, y se mide mediante un densímetro, que entrega una categoría de colores verde, rojo y amarillo, y nos indica si la densidad de ese calostro es alta, quiere decir que proporcionalmente es de buena calidad ese calostro. Pero además ahora, en estos últimos años, se ha instaurado también el uso del refractómetro Brix para la determinación de calidad, solamente se necesita una gota de calostro y se mira, digamos, a la luz. Y en base a una escala que es sobre 22 grados Brix, idealmente 24 o 26 también es una calidad excelente para poder clasificar los calostros que yo voy a tener y si decido guardarlos de mejor calidad. Y también, no sé si podemos continuar, ya viene un set de preguntas de alimentación. Esta me dice, por ejemplo, ¿cuál es el impacto sanitario en el uso de balde con chupetes de modo colectivo? Sí, bueno, ahí el hecho de que se comparten los chupetes de corral a corral eventualmente pudiese ser un mecanismo de transmisión de enfermedades de tipo viral o respiratorio o también digestivo. Pero eso es prevenido en cierta forma con el lavado habitual de los envases, los baldes, los chupetes, luego de cada uso. Porque si no se realiza un aseo como corresponde de los baldes y los chupetes, se va acumulando materia grasa y sobre esa materia grasa se van depositando en los microorganismos que son los que finalmente causan las diarreas y que podemos ir diseminando en el corral. Por lo tanto, la higiene aquí es clave para poder cortar este mecanismo o barrera de transmisión de microorganismos. Siempre el mismo tema, con respecto a los baldes. ¿Cómo sé si todos los terneros están recibiendo la misma cantidad de leche? Porque se sabe que hay algunos que son más rápidos que otros.
Sí, sí, es súper común que hay unos terneros más rápidos y otros que son más lentos. Ahí lo importante es lograr, en la medida de lo posible, tener lotes lo más homogéneos posible, del mismo tamaño, de la misma edad, y también va un poco en la sensibilidad del ternero, porque los terneros se dan cuenta cuando hay un animal que es más lento, y en esos casos toman o separan ese animal y le dan leche aparte, o hacen pequeños grupos de los terneros lentos, y a ellos les dan un trato especial. Por lo tanto, es importante fijarse en ese detalle para que no se nos vayan quedando atrás esos animales por baja consumo. Doctora Ana, ahora la molesto a usted. ¿Desde qué día los terneros deben tener acceso al agua? Bueno, una vez que están calostrados ya pueden tener acceso al agua. Es un mito eso de que el agua produce diarrea, ¿no? Entonces, eso no es así, entonces inmediatamente la primera semana ya pueden recibir agua. Y esta es para puede ser para Sergio o para Paulina. ¿Trae consecuencias negativas darle leche con mucha materia grasa a los terneros? Afecta el consumo de concentrado. Tiene un impacto directo que merma un poco el consumo de concentrado, por lo tanto, pero la mayor parte de los sustitutos trae un 20%, 20-21%, que también es relevante tener una cantidad importante de grasa porque significa que le estoy entregando energía. Y en nuestro clima, que tenemos un invierno a veces un poco frío, como en estos últimos días, el ternero recién nacido de donde obtiene energía es básicamente de la leche, en primera instancia, ¿cierto? Las primeras semanas. Y por eso es relevante entregar una cantidad de sustitutos, un sustituto con una cantidad importante de grasa. Sin embargo, cuando aumento mucho, tiene un impacto negativo en el consumo de concentrado. Muchas gracias. Esta es para Ana, porque sé que lo tocó un poquito, pero es un tema en el cual ella tiene información muy valiosa. ¿Cuáles serían las ventajas del uso de los cepillos giratorios para terneros? O terneras, dice aquí. Sí, sí, no alcancé a mencionarlo, pero sí, claro, permite, para contarles un poco acá en Holanda, para los animales adultos está establecido, ya es un estándar que tiene que tener acceso a cepillos, ¿no? Uno cada 70 animales, en el caso de los adultos. Y en el caso de los terneros también, el estudio que estamos realizando con Tamara Oporto, y que también estamos viendo que tiene muchos beneficios el hecho de tener un acceso a enriquecimiento ambiental para poder expresar conductas que son naturales para los terneros, como por ejemplo la limpieza, el acicalamiento, el rascarse, el cuidado del cuerpo, ¿no? Y que a su vez tiene un impacto en otras conductas, como la de descanso, la de juego, es un lugar de encuentro también con otros terneros, entonces es muy, muy positivo. Y lo utilizan, la respuesta es que realmente lo usan a los cepillos. Esta es para Paulina. ¿Qué le dices o dirías a un productor que entrega 4 litros de sustituto al día a 125 gramos por litro? Le diría que está entregando 500 gramos de sustituto lácteo al día. Y ese es el desde de la alimentación de una ternera o ternero. Por lo tanto, ahí la sugerencia es incrementar un poco la oferta de litros, producto de lo que también comentábamos en las presentaciones anteriores. Los animales en condiciones de crianza restringida es muy limitado el acceso, por lo tanto, si comparamos con un animal que tenía la posibilidad de beber directamente de la vaca, eso es muy poco en relación a lo que consume en condiciones naturales. Por lo tanto, ahí sí es preferible aumentar la disponibilidad de leche. Ahora también hay que considerar que hay programas de alimentación que consideran 4 litros de sustituto y el acompañamiento de un concentrado formulado especialmente para un desarrollo temprano del rumen. Por lo tanto, en esas condiciones está un poco cubierto, digamos, el requerimiento nutricional diario.
pero la naturaleza es sabia y así está establecido que en general el ternero debiese tomar un poco más que el. Muchas gracias. Esta se la vamos a dirigir a todos ustedes como autores y coautores del libro, o sea, del protocolo. ¿El modelo de evaluación de bienestar en terneros está elaborado y dirigido exclusivamente para animales en esta población? No precisamente. Considera una etapa inicial de hasta el destete, estabulado, y después considera un periodo de apradera, en donde ahí se evalúa considerando animales que van a salir a pradera y están en esa condición. Así que es un sistema mixto, que es lo más tradicional de la región. Muchas gracias. Y esta es para Paulina. ¿Tienen experiencias de medición en grados Brix en calostro antes de usar? ¿Tienen estudios relacionados con CMT en calostro antes de ser usado en alimentación? Estudio así como tal, yo no tengo que haya realizado un estudio, pero sí, cada vez es más frecuente encontrar players que están haciendo análisis de calostro, de calidad de calostro en términos de grados Brix. Y en general las calidades son súper variables. Depende, ahí hay varios factores involucrados, el tema de las vaquillas o el tema de la alimentación que están recibiendo las vacas y la condición corporal a la que llegan al parto. Y respecto de CMT. Desconozco el CMT propiamente tal, pero sí yo he chequeado calidades bacteriológicas de calostro que se conservan, digamos, o se refrigeran, y la verdad es que muchas veces salen muy contaminados. Entonces, por querer hacer un manejo de guardar y entregar un producto, al final se están descuidando condiciones de higiene que nos van a afectar directamente en la salud del ternero. Le estamos entregando gratis bacterias en el día 1. Entonces, ahí también hay algún trabajo que hacer respecto de mejorar las condiciones higiénicas con las cuales se colecta y se almacena el calor. Ahí hay todavía harto trabajo que hacer en ese aspecto. Ya, esta igual la dejo abierta para ustedes. ¿Alguna opción de disminuir un poco la dermatitis interdigital en terneros con camas de paja? ¿Terneros en leche aún me refiero? No sé, no es tan frecuente de encontrar dermatitis interdigital. Quizás tenga que ver un poco con el manejo de la cama. Puede que esté a veces demasiado húmeda, que haga que las extremidades estén en contacto directo con eso, entonces tienda a ser más susceptible de infectar. Y por otro lado hay que tener consideración que los corrales se tienen que desinfectar también. Hay que hacer un manejo de fumigación. Quizás por ese lado pudiese ayudar a bajar un poco la presentación, pero no es algo tan común de ver en terneros, sobre todo. Esta se la vamos a dedicar a Sergio. En el lugar donde trabajo, los terneros llegan a ternera y al segundo o tercer día comienzan con diarrea. ¿Algún problema con la vacunación en las vacas o puede ser otra cosa? Diarrea está asociado a cambios bruscos en la alimentación, en términos de paso del calostro a la leche entera de una, o a sustituto, principalmente cuando paso del calostro a sustituto, problemas de dilución y problemas de temperatura a la cual suministro, que siempre tengo que ser a la misma temperatura. O es 20, o es 30, o 18, siempre debe mantener la misma temperatura. Por lo tanto, yo creo que tienes que focalizarte primero en esos 3 puntos. Temperatura de la leche, traspaso de calostro a sustituto lácteo y dilución, que no tenga grumos si usa sustituto. Muchas gracias. Para Ana, ¿cuál es el protocolo adecuado sobre la desinfección de ombligos en terneros recién nacidos y a cuántos minutos después de nacido es recomendable dar a tomar el calostro? ¿Y qué tan eficiente es el uso de sonda de calostreo? Ahí son dos manejos diferentes, ¿no?, que está preguntando. El del ombligo se lo voy a dejar a Paulina, que cuántas horas recomienda más. Y en tema de la sonda, de suministro de calostro a través de la sonda,
primero hay que probar otras opciones y dejar la sonda como plan B, en el caso de que no funcione y que no tome con biberón, ¿no? Porque es más invasiva, obviamente, y hay que saber realmente colocar la sonda. Y el ombligo, Pauli, ¿cómo era la pregunta? ¿Cuántas horas? La desinfección del ombligo. Sí. ¿A cuántos minutos después de nacido es recomendable tomar el calostro? Y lo otro es, ¿cuál es el protocolo en desinfección del Las ombligo? horas del calostro tiene que ser antes de las 6 horas. Eso no lo había dicho. Antes de las 6 horas, sí. Y el del ombligo. El Ahí le voy a pedir ayuda. Claro, el ombligo tiene que ser también lo antes posible, porque También. convengamos que está expuesto, digamos, el cordón todavía al ambiente, al lugar donde está el ternero, y ahí lo que se busca es, tenemos que asegurar embeber muy bien el cordón umbilical con yodo, con tintura de yodo, idealmente al 6,5%, para poder rápidamente ayudar a que se cierre y lograr, ¿cierto?, un bloqueo ahí de la contaminación. Ya. Y bueno, nos queda un par de preguntas antes de cerrar a la hora señalada, porque, Hardy, dígame. un solo comentario, en realidad reforzando un poco lo que decía Ana. El tema de la sonda, si no la sé colocar o trabajar bien, puedo generar un problema, porque si no la ubico bien la postura del ternero, la leche puede ir a parar a los pulmones. Entonces, lo ideal, como dicen los colegas, ¿cierto? 6 horas, pero usar un biberón es lo más seguro, digamos. Y con eso te aseguras que no vas a tener ese problema del uso de la sonda. Es más práctico, es más fácil y más seguro. Gracias, Sergio. Y finalmente, en virtud del tiempo, ¿por qué se produce diarrea con alimentadores pero sin estar enfermos, ni bajas de peso, ni mal olor? ¿O es un problema de sustituto? Yo aquí Paulina. haría una pregunta. También al público. ¿Cuántas diarreas son de origen humano? ¿Sí? Un poco relacionado con lo que decía Paulina, ¿no? Con el tema de la higiene. ¿Cuántas diarreas las originamos nosotros por falta de higiene? Sí, justamente, por manejo. Y también quizás preguntarle a la persona que hizo la pregunta, ¿cómo está el calostreo de esos terneros? Porque esa es la primera etapa de lo que estábamos hablando de la inmunidad. Si no hay, ¿cómo se llama?, una inmunidad segura, la capacidad de responder de esos terneros a factores ambientales que pueden ser de tipo de manejo va a ser más fácil que les dé diarrea. Y también ahí, si es un alimentador, porque entiendo un alimentador automático, ahí hay otros factores que chequear en el equipo, la concentración, la temperatura, el tamaño de las tomas. La calidad de agua. Calidad de agua, justamente. Tiene que fijarse en la calidad del agua. Sí. Sí, aquí hay un par de recomendaciones, pero creo que bueno, esta es una más de las actividades que va a hacer el comité y el consorcio, así es que en virtud del tiempo dejamos hasta aquí las preguntas por hoy y le dejo el micrófono a Alejandra para que pueda hacer el cierre de la actividad. Gracias, Hardy, por tu lectura de las preguntas y buena mediación. Bueno, para cerrar hoy día, le vamos a dar las gracias a Sergio, a Ana, Paulina y a todo el comité por hacer posible este y otros materiales técnicos que pueden encontrar en la biblioteca del Consorcio Lettero. Y en nombre del Comité de Bienestar Animal, les damos las gracias también a todos ustedes por estar presentes hoy día, por el interés que presentaron por esta actividad. Y así nos motiva entonces seguir entregando respuestas a las necesidades del sector y les recordamos que solo trabajando colaborativamente vamos a construir la sustentabilidad láctea. Y el bienestar animal es uno de los ejes que tiene esta acción. Les invitamos nuevamente a descargar este protocolo desde la página web del Consorcio Lettero y también
que puedan encontrar, les volví a compartir el link, y que puedan encontrar y descargar, o sea, bueno, encontrar más que nada los videos que están alojados en el canal de YouTube del Consorcio Lettero y en el programa de Bienestar Animal de la Universidad Austral. Les comento también, para finalizar, que la grabación de este webinar va a quedar disponible prontamente en el canal de YouTube del Consorcio Lettero también. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos, gracias a nuestros expositores y que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Chao. Gracias.